días. Para nosotras, tanto para Josefina Anaya como para mí, Adriana Rodríguez, es un honor estar aquí para compartir esta ponencia. ¿Se oye? ¿Sí? Acá está el otro, mira. Mejor. ¿Así? ¿Sí me oyen? Okay. Es que nunca sé. Perfecto. Gracias. Entonces, el control. No se ve abajo, allá en la pantalla. No hay control y las pantallas están abajo apagadas. Bueno, yo nada más quiero decirles que Marta Adriana es estudiante del doctorado, ya es doctorando en la Universidad Autónoma de Querétaro, aunque sea colombiana, está estudiando nuestras tradiciones, y yo estoy en la Universidad Veracruzana como investigadora. Están apagados. ¿Otra cosa que quieras decir? No, está bien. Los tapetes que están allí. Ah, sí. En la parte derecha del escenario tenemos dos tejidos. El primero es el del telar monumental, que ya más adelante les hablaremos, y el de más hacia la derecha es un jorongo tejido en lana merino y teñido con tintes naturales. Don José Vega nos prestó ambos y el jorongo sí está a la venta por si alguien quisiera comprarlo. Muy bien. Entonces, esta ponencia analiza cómo la comunidad de Colón equilibra la tradición e innovación, destacando el papel protagónico de la transmisión intergeneracional del saber textil. Cómo entran las mujeres también. Tejer, más que preservar el pasado, representa un acto político y estético, una forma de habitar el presente y de proyectar el futuro. En el mapa está ubicado México y también está Guatemala para que tengamos una referencia territorial, y en el centro está el estado de Querétaro. El tejido, práctica ancestral de Mesoamérica. Ay, perdón. Previo a los códices prehispánicos, donde las tilas, maxtlatl y huipiles simbolizaban rango, identidad y cosmovisión, hasta los obrajes coloniales. Muy bien. ¿Qué significa resistir cuando todo a tu alrededor avanza a ritmos que olvidan las manos? Esta pregunta se empezó a generar hace 60 años, porque hace 60 años había más de 60 talleres familiares entre lana, dedicados a la lana, a la agricultura y al ganado. Hoy tejer es un acto de resistencia. 60 talleres en Colón. Sí, en Colón, Querétaro. En Colón, Querétaro. Vamos a contextualizar la tradición de los tejidos de Mesoamérica y el inicio del tejido de lana. El territorio mexicano, cuya expansión inició desde Tlaxcala, pueblos aliados a los castellanos que participaron en conquistas hacia el norte y sur. Aquí vemos una escultura que viste una tilma drapeada sobre un hombro, es del occidente de México, pero es importante. En esta imagen que viene del Códice Florentino, extrajimos principalmente todas las escenas, aquellas donde estaban dedicadas a la tejeduría, principalmente en telar de cintura. Las mujeres ñañú, que son habitantes indígenas del sector de Querétaro, estaban muy relacionados con los chichimecas. Aquí aparecen creadoras de diseños complejos. El telar de cintura fue y sigue siendo un lenguaje de memoria y resistencia. Aquí se observan tilmas y huipiles decorados con figuras y colores que reflejan la jerarquía y simbolismo. Son mantas diversas, mantas largas, mantas de diario, mantas para el pueblo, etcétera, que venían de tributo. Aquí en estas figuras tenemos otras representaciones del Códice Florentino, en donde se observan que los hombres están portando unas tilmas. Son importantes porque en el futuro vamos a ver cómo se conectan con el zarape y con los jorongos. El señor Itlixochitl, señor de Texcoco, que es de padre chichimeca, viste una tilma de algodón finamente tejida. En los bordes podemos ver algunos de los motivos que dan símbolos de estatus, por eso hacemos como la referenciación en la parte derecha. La llegada de ovejas en 1519 transformó la economía novohispana.
En el mapa se ve la distribución del ganado mayor y menor en el territorio. A la derecha, el llamado mapa Uppsala, se ve el pastor con su rebaño en la Ciudad de México. Increíble, así no es la Ciudad de México ahora. Sulana impulsa los obrajes y el desarrollo textil, conectando todo el territorio en una red productiva de tradición y oficio. Acá están las ovejas. Muy bien. Los indígenas en Telar de Pedal, cuando llegan en la colonia, en el virreinato, perdón, bajo supervisión castellana, como se ve aquí. La escena refleja la transformación del tejido ritual en trabajo forzado, donde el arte se vuelve una herramienta de control. En 1687 se fundó la misión de Santo Domingo de Soriano, cerca del Zamorano, que es hoy Colón. Ana Sánchez, histórica mujer indígena, acompañó a los dominicos. La Virgen de los Dolores fue trasladada y venerada tras la destrucción de la misión y hoy se encuentra en la Basílica de Soriano. Aquí en este mapa vemos las rutas tlaxcaltecas de hacia 1591. Están las líneas rojas del centro, a ver si puedo aquí. Por acá aparece Tlaxcala y se empiezan a ir hacia arriba y hacia abajo. Se unieron territorios chichimecas, centros mineros y talleres textiles, impulsando la colonización y el intercambio cultural del telar y del comercio. Y aquí vemos el obraje colonial, donde el trabajo textil de indígenas, mestizos y reos, bajo la supervisión de los españoles. A la derecha, el señor de los 7 monos porta una prenda tejida en lana con motivos florales, símbolo de autoridad y maestría mesoamericana. Vemos resonancia con el tejido de la tilma de Ixtlilxóchitl que pasamos anteriormente, señor de Texcoco, en el detalle de la cenefa, pero esto es 2 siglos después. Aquí vemos cómo a través de las castas se regulaba la vestimenta según el origen y el estatus. Lo que queremos hacer destacar en la parte inferior es cómo se siguen usando las tilmas, pero ya esta vez como unas mantas, en donde los hombres las portan drapeadas sobre el hombro y es como el antecedente del zarape. En 1793, Querétaro se destaca como el principal centro textil del Bajío, con 16 obrajes y 769 telares. Esto está documentado. Ahí ver las franjas rojas. Su producción combinaba lana y algodón, reflejando una economía diversificada sustentada en el trabajo de castas y de indígenas. Entonces, aquí en este mapa se visualizan los centros de producción de Querétaro y más allá del Bajío. Aquí tenemos en esta imagen la tilma prehispánica y la capa en el siglo XIX, en donde se hace una unión y se crea el zarape como tal, como un símbolo de identidad, abrigo y evolución cultural. Aquí vemos en la imagen cómo hay unas partes que se dedican a lo que se llaman las cenefas, que son estas horizontales, y hay unas franjas que se llama cuerpo o taco. En el centro tiene lo que se llama un diamante y que luego cuando se está tejiendo se puede abrir la abertura para que entre la cabeza y se llama bocamanga y el borde como tal. En el siglo XIX el zarape simboliza abrigo y estatus entre los chinacos, quienes montaban a caballo y llevan en la parte posterior de la silla de montar el zarape enrollado, era como símbolo de prestigio. Podemos ver en este mapa de Querétaro de 1885 la calle de los obrajes, su nombre oficial, que reflejaba la consolidación textil y manufacturación del mismo. En esta imagen vemos en la parte superior 3 tejidos. El de la derecha es de Guatemala, de Momostenango, y los otros 2 son de México. Uno es de Aguascalientes, antiguo, y Teotitlán del Valle.
En la parte inferior vemos hoy las diferencias entre un zarape, un jorongo y un gabán. Cuando yo inicialmente empecé mis estudios de doctorado, me enfoqué principalmente en el zarape mexicano y en la ruana colombiana. Con el tiempo ya me di cuenta que tenía que ubicarme más bien en el jorongo con la ruana colombiana. Ay, perdón, un segundo, me devuelvo uno. Sí, ya. Bueno, aquí vemos ejemplos de jorongos y gabanes provenientes de la Sierra Gorda y rancherías de Querétaro. Tejidos en lana natural, muestran grecas, franjas y rombos característicos. Estos son muy rurales. En esta imagen tenemos lo que se llama el proceso en Colón de cuando empezamos el estudio de la parte mexicana hacia el estado de Querétaro y cómo se va enfocando el tema del territorio. Colón, el microcosmos textil, de resistencia textil. En el semidesierto queretano, Colón es un microcosmos donde tradición y cambios conviven. Heredero de influencias otomíes y coloniales, mantiene el tejido en telar de pedal como una continuidad cultural, como expresión de identidad y adaptación ante la tecnificación contemporánea. Cada taller teje memoria, trabajo y comunidad. Aquí en esta lámina vemos cómo en 1960 había más o menos 75 personas dedicadas al tejido, principalmente de jorongos, cobijas y demás. Entonces había una red intergeneracional dedicada a la fabricación de estos elementos y también había un sistema de producción comunitario que integraba el parentesco, el oficio y la memoria colectiva. El Museo del Zarape en Colón, inaugurado en 2018, se exhiben herramientas, tejidos y narrativas que preservan la memoria artesanal. Este es el museo. Y aquí también en el museo vemos todo el proceso que han elaborado los artesanos con el tema del sistema de obrajes y cómo se han ido desarrollando cada uno de sus habilidades y cómo se apoyan unos con otros. Luego, el Corredor Turístico Artesanal de Colón, inaugurado en el 2021, integra talleres como Vega Prado y Tierra de Zarape. Este proyecto reconoce el valor del oficio artesanal como patrimonio vivo y motor económico de la comunidad. Vamos a ver como ejemplo dos talleres, el de Daniel Adán Granados, en donde el conocimiento viene por su bisabuelo, y en la parte superior izquierda vemos el telar de su abuelo. Y cabe destacar que en la imagen donde están las 5 personas, el abuelo, que tiene la letra A en la parte inferior, y el padre, que es en este caso sería el hijo, tienen unos jorongos, unos zarapes tijereados que están formados por triángulos. Entonces es un proceso de elaboración muy, muy, muy detallado. Y en la parte inferior vemos cómo se ve el tejido sin peinar y cómo se ve el tejido peinado para disminuir, digamos, como esa suavidad en el tacto y también como matizar un poquito más los colores. Ahora, José Vega Ibarra, 4ª generación de tejedores, transforma el telar en una herramienta de vida y de creación. Su maestría le permite elaborar jorongos devocionales, piezas conmemorativas y diseños innovadores que viajan desde Colón hasta el extranjero. Así también, don José, preocupado por el tema de la transmisión intergeneracional, empieza a enseñar y se preocupa por el futuro de la tejeduría como tal y lo impulsa innovando con diseños inspirados no solo en la lotería mexicana, sino también que fusiona otros temas muy interesantes. El caso de Colón, ¿no? Sí. El caso de Colón demuestra que la tejeduría artesanal no es un vestigio del pasado, sino una práctica activa que resignifica su lugar en el presente. Los telares familiares, los museos comunitarios y las rutas artesanales constituyen redes de transmisión intergeneracional y de innovación local. Muy bien.
Aquí nuevamente tenemos el mapa de Colón y cómo se relaciona con la capital del estado, Querétaro, que es donde generalmente yo estoy ubicada, y cómo se han generado estas transformaciones profundas de la práctica textil. El tejilar de pedal, las certificaciones técnicas y la incorporación de nuevas generaciones, especialmente de mujeres, han resignificado el oficio, combinando tradición, innovación y autonomía. Hay que recordar que el telar horizontal de pedal colonial principalmente era usado solo por hombres. La Escuela del Telar, fundada en 2014 por José Vega Ibarra, en Colón, dirigida a la población en general, se traslada en el 2016 a la hacienda Juchitlán. En este espacio, las estudiantes, que fueron las que acudieron a la convocatoria, se forman en el cardado, hilado y tejido, impulsando aprendizaje, autonomía y resistencia cultural desde la memoria y desde la comunidad. En esta imagen vemos que no solo aprenden el tejido como tal, sino también empiezan a diversificar con productos para poder sostener tanto los gastos de la escuela como de sus quehaceres diarios, y también elaboran a la parte jorongos y zarapes que participan en concursos nacionales y estatales. Sí, es importante decir que en 2019… sí, la escuela se traslada al poblado de Ajuchitlán, un tema de cambio de gobierno, entonces cerraron la escuela, entonces tuvieron que trasladarla. Bueno, durante la pandemia que todos vivimos, las alumnas tejieron desde sus casas, y entonces José Vega amplió su taller. En el 2022 el espacio se convirtió en la sede del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro, o sea, con siglas ICATEC, otorgando certificación oficial y fortaleciendo la formación textil en Colón. Aquí vemos el interior del taller de don José, en donde tiene actualmente 18 telares, hay uno de su abuelo, y el que está en el centro, en la parte superior, era de su segundo maestro, del señor Luis Ferrusca. Desde 2018, don José Vega y Esther Martínez colaboran con diseñadores en proyectos de codiseño. En 2019, sus piezas viajaron a Nueva York, y en 2025 participaron en paralelo en un evento que se llama Corazón Bordado del Estado de Querétaro, y también en Visión y Tradición, que es Querétaro, Francia, un proyecto Querétaro, Francia. Junto con Florence Bouvard, participaron fusionando técnica artesanal y diseño contemporáneo. Aquí hay que anotar que esta visión y tradición está dentro del Design Week, y cada año es un país invitado y un estado invitado donde se generan colaboraciones entre el país y el estado que han sido invitados. En esta imagen vemos cómo en 2013 se da el mosaico monumental, que es donde los nombres que están allá de los tejedores. Este mosaico monumental de la Virgen del Soriano es tejido por 7 artesanos durante 7 meses, mide 20 metros de ancho por 30 metros de largo. En la parte izquierda vemos la cuadrícula, en donde se dividen las 225 piezas que fueron asignadas a los tejedores como tal. Cada una de estas piezas mide 1,30 m de ancho por 2 metros de altura, para conformar ya el largo total. Luego el telar fue guardado, se deterioró por cosas de la naturaleza, y en el 2024 fue restaurado y exhibido nuevamente en el atrio de la Basílica del Soriano. Es importante decir que se emplearon 200 kilos de lana para este gran mosaico tejido y 10 kilos de tintes. Muy bien. Aquí vemos en la parte… te toca a ti. Me toca. La lámina muestra un jorongo de diseño original e innovador con tintes naturales que están explorando actualmente. Realizado por Esther Martínez de la Cruz, también cambió el sentido de la distribución formal que les presentó Adriana antes, que el diamante ahora se desplaza a los lados. ¿Le sigo?
La otra imagen muestra a José Ibarra al lado del rostro de la Virgen de Dolores, que él tejió para el mosaico monumental. O sea, la parte más crítica de ese gran mosaico fue el rostro de la Virgen. Los tejedores de Colón combinan técnica y arte, creando obras excepcionales que demuestran que la tradición textil sigue viva como un lenguaje contemporáneo de identidad y creatividad territorial. Como conclusiones tenemos, la primera, tradición como resistencia cultural. En Colón, el tejido representa una forma de resistencia frente a la producción industrializada. Cada telar preserva identidad, memoria y equilibrio entre tiempo, naturaleza y comunidad. Como conclusión 2, tenemos innovación desde la raíz. La innovación sensible en Colón transforma sin borrar la tradición artesanal, la tecnificación y el codiseño fortalecen la autonomía y la sostenibilidad local, y como conclusión 3 tenemos género, memoria y comunidad, en donde las mujeres tejedoras reinventan el oficio desde la autonomía y el reconocimiento, y su trabajo enlaza pasado y futuro tejiendo igualdad, comunidad y dignidad. Y ya para terminar. En Colón, la tecnificación fortalece el tejido sin romper su esencia. El diálogo entre tradición e innovación, junto con la participación femenina y colaboraciones creativas, consolida una comunidad artesanal sostenible. Cada hilo, una memoria y futuro, mostrando que la verdadera innovación nace en el saber heredado y del trabajo colectivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.